porque es una de las evidencias más grandes, ya que la tercera parte de este libro son profecías. Una tercera parte de la Biblia está relacionado con profecías. Y Dios nos ha dejado estas profecías para decirnos cuánto nos ama. Esa es la principal razón. Dios no quiere que seamos sorprendidos por los eventos que están sacudiendo al mundo actualmente. Es un mundo desarticulado completamente, es un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo, es un mundo donde la mayor parte de las personas están manifestando síntomas de psicopatía, de locura. Y estoy hablando de filósofos, politólogos, gobernantes, deportistas, etcétera, etcétera. Parecería como que el mundo ha perdido completamente la brújula, amenazado ya por una próxima guerra nuclear, caída posiblemente este año del dólar, una inmoralidad y degeneración sexual que ni en Sodoma y Gomorra se había visto. En fin, es un mundo al cual la Biblia profetizó que íbamos a llegar algún día. Una raza humana que se ha olvidado que no somos dioses, damas y caballeros. No venimos tampoco de los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y tanto la raza humana como los animales y los peces y las aves, solamente hay dos géneros: hombre y mujer. No hay más. Y donde hemos llegado a un punto donde la ciencia ya ha dejado de ser ciencia, sino ciencia ficción. Porque las postulaciones que vamos a ver a continuación también no tienen absolutamente nada de científicas. Donde los gobiernos, ¿verdad?, después de que el comunismo cayó en el siglo pasado, en 1991, con más de 85 millones de muertes, y donde el mundo creyó que habíamos ya, bueno, ya el occidente, vamos a levantar el capitalismo, el libre mercado, ya Estados Unidos va a ser el vencedor, etcétera, etcétera. Ya jamás se volverá a levantar el comunismo, esa ideología que demostró una grave equivocación. No fue así. Se volvió a desenterrar esta ideología y actualmente, pues, ¿quién se iba a imaginar que Estados Unidos de Norteamérica, que fue el país que ganó la Segunda Guerra Mundial junto con Rusia, con Inglaterra y Canadá, pudiera haber permitido convertirse en un país socialista? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Cuando fueron los portadores, los baluartes de la libertad y de la democracia. Y actualmente, ¿verdad?, la administración que rige Estados Unidos es una administración completamente anticristiana, antidios, antiprincipios judeocristianos. Vuelvo a repetir, el mundo se encuentra en llamas. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos síntomas, algunas señales de que realmente la Biblia nos puede dar una directriz muy clara de que nos encontramos en la última generación. Creo que para esta hora hemos llegado, es una generación desafiante, una generación, tal vez, no sé, 4, 5, 6 años, el 2030 se termine, no sabemos el día ni la hora, lo único que sabemos es que hemos llegado al final de la historia. Como lo sabemos, vamos a ver y vamos a enunciar algunas señales bíblicas que nos pueden alumbrar un poco más el entendimiento, porque es la hora en la que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor, filosóficamente, científicamente, moralmente, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en tanta oscuridad, hasta que el lucero de la mañana venga, que es Jesucristo, que ya no tarda. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo, viene Jesús a juzgar al mundo. Ya no viene a morir en una cruz como hace 2000 años, viene a juzgar el mundo. Prepárate pues tú a encontrarte el día que tú te mueras, creas o no creas, con Dios. En el libro de Daniel,
que fue escrito hace aproximadamente 2600 años. El libro de Daniel, los que tengan su Biblia lo pueden abrir en el capítulo 12. Se encuentra de una forma cronológica y sucesiva, asombrosamente, que solamente Dios lo pudo haber hecho, precisamente lo que la historia después ha corroborado y comprobado. El libro de Daniel describe el orden de todos los imperios mundiales, señores historiadores que nos visitan, tal exactamente como la historia lo pudo corroborar y comprobar. Daniel describe claramente, él vivió en el imperio babilónico, él no sabía qué imperios iban a venir después. En el capítulo 2, Dios le dice a través de un ángel, va a venir también otro imperio que fue de acuerdo a la historia, los medos persas. En tercer lugar, vendrá otro imperio que sabemos con la historia que fue, el imperio griego con Alejandro el Magno, que a los 33 años conquistó casi la India, Medio Oriente, parte del sur de Europa, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar se profetizó el imperio romano, que vendría a acabar completamente y a dividirse, duró como 1500 años en el lado oriental entre Estambul, Turquía, Alejandría y Roma, y de ahí a nuestros días solamente esperamos el último imperio mundial o el gobierno mundial que la Biblia profetiza que ya se está formando en lo que se conoce como el globalismo o el nuevo orden económico mundial, que lo puedes encontrar en el Foro Económico Mundial que dirige Klaus Schwab, un alemán, lo puedes encontrar en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Todas estas organizaciones no gubernamentales hablan claramente acerca de que nos acercamos a un nuevo orden mundial. Y donde ya a través de la pandemia, que vamos a ver después con algunas preguntas, pudo demostrarse que el mundo está ya preparado tecnológica y genéticamente para que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Todavía el siglo pasado no había llegado el mundo a la evolución tecnológica a la que hemos llegado en el siglo XXI. Pero ya está todo preparado y se demostró con la pandemia qué fácil es controlarnos. Qué voracidad de los gobiernos que se precipitaron con una velocidad vertiginosa a tratar de demostrar cada vez más autoritarismo, más dominio, más control sobre los ciudadanos, aprovechándose de un virus para tratar de poder demostrar que mientras más miedo haya en el ser humano, es más fácil controlarlo. Y qué interesante que la Biblia nos muestra que el enemigo más grande del ser humano y la antítesis de la fe es el miedo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las palabras son: no temas, yo soy tu Dios que nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. No permitas que ninguna circunstancia de alrededor entre a tu vida o a tus pensamientos y te quite la paz. No permitas que la caída del dólar o que el petróleo, las revoluciones o los golpes o una guerra nuclear muevan la seguridad y la tranquilidad que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Aquellos que verdaderamente, con un amor nacido del corazón, con una conciencia limpia y con una fe no fingida, siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios. El pasaje que nos atañe está en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, y se le dan estas palabras al profeta Daniel. Pero tú, Daniel, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero que también 600 años después se le apareció a la Virgen María. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Fue el mismo ángel que le anunció a María que iba a ser madre no estando embarazada, y explicándole cómo iba a ser el nacimiento del unigénito Hijo de Dios. Este ángel, 600 años antes de Cristo, se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o sea, las profecías que se encuentran en este libro,
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que de casi 6,000 años de historia brincamos del burro al motor de gasolina? Lo que no se inventó en casi toda la historia del ser humano hasta el año de 1900. A principios del siglo XX, el mundo entra por primera vez. Henry Ford fabrica el carro modelo T a 25 kilómetros por hora. 1905, 1906, los hermanos Wright, la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1932-33 comienza el experimento para bombardear el uranio 235 entre el doctor Oppenheimer y el doctor Enrico Fermi, respectivamente, al de Alemania y de Italia, y logran penetrar. Ahí está la película ya ahorita muy famosa, Oppenheimer, donde bombardean el átomo y producen por primera vez la fisión nuclear. El mundo entra en la Segunda Guerra Mundial a un tiempo donde ya las armas nucleares no van a ser juguetes, van a ser utilizadas como lo fueron en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón. 1952, Rusia fabrica la primera bomba de hidrógeno. En el 57, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la Luna. 1970, el primer iPhone o el celular. Las computadoras y las plataformas y los satélites de comunicación espacial que de China, sabes, ahorita prende la televisión y sabes lo que pasa en México o lo que pasa en China. Gracias a los satélites alrededor comienza una comunicación jamás alcanzada. Y uno de los descubrimientos más grandes que voy a profundizar más grande es cuando descubrieron la molécula del ADN o el ácido desoxirribonucleico, o lo que se conoce como la información, que en cada millón de nuestras células se encuentra algo escrito por el Creador. Lo que hizo que la teoría de la evolución, que se enseña desde hace más de un siglo en las universidades, sin tener ninguna prueba científica de que venimos de los animales, se continuó enseñando. Como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se propaga 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. Muy bien. Vemos nosotros entonces que el mundo ha entrado a una época del conocimiento asombrosa. Llegamos al siglo XXI y ya encontramos una explosión, que todo es chip, todo es cibernético, y ahorita nada nos sorprende, y ahorita todo es la inteligencia artificial, transhumanismo, satélites de comunicación, etcétera, etcétera. Un mundo donde, vuelvo a repetir, ya puede ser controlado por una sola persona. No sé si están enterados, pero desde que comenzó la agenda global, hace 2 o 3 años ya implementada, comenzó a descubrirse principalmente en la pandemia que los gobiernos ya están perdiendo su soberanía nacional. Tenemos en segundo lugar no solamente el aumento tan impresionante al que hemos llegado genéticamente, sino que también tenemos las profecías de las guerras mundiales. En el Evangelio Mateo capítulo 24, hace 2000 años los discípulos se juntaron alrededor de Jesucristo y le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí le estaban preguntando cuándo el templo judío iba a ser destruido, porque anteriormente les dijo que iba a ser destruido. Fue la primera pregunta que se contestó en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano, enviado por el emperador Vespasiano, llegó a Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Ahí se cumplió la primera profecía que Cristo contestó en el año 70 después de Cristo. La segunda pregunta que le hacen a Jesús es:
¿qué señal? Dinos qué señal habrá de tu venida. O sea, de la segunda, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesucristo, que son dos eventos completamente diferentes. Esto se contesta en el versículo 29 y 30 del capítulo 24. Habrá señales en el sol, en la luna, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo con los ángeles y con nosotros a la tierra a establecer su reino mesiánico, prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón, a David, a los profetas y a los mismos apóstoles. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Nosotros ya venimos con Él. Seremos sacados del mundo 7 años antes, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No fuimos puestos para la ira, sino para esperar la bienaventurada esperanza que tenemos. No estamos esperando al anticristo los cristianos, estamos esperando a Jesús en el cielo. Y vemos nosotros, en tercer lugar, que le preguntan: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la más importante. ¿Cómo sabemos que ya llegamos al final de la historia? Y entonces Jesús comienza anunciando algunas señales. Y dice el versículo 6: van a oír de guerras y rumores de guerras. Sabemos nosotros que hasta este momento, desde que Caín mató a Abel, toda la historia de la humanidad, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, toda la historia de la humanidad solamente han habido 25 años de paz. Toda la historia, en los casi 6,000 años de historia que tenemos, 25 años de paz. O sea, la historia humana es una historia ensangrentada de unos contra otros, cosa que ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni nadie ha podido determinar la causa de la autodestrucción que el ser humano lleva dentro de su corazón. Y la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué señal habrá de que la historia terminó? Y dice Cristo en el versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. ¿Son necesarias las guerras? ¿Es lo que Jesús está diciendo? Es necesario que esto acontezca. Es necesario que haya las guerras. ¿Por qué? Porque hay países sedientos de poder, de ambición, que van a tratar de conquistar a otras naciones, y esas naciones, en este caso las víctimas, van a tener que defenderse. Y al defenderse va a haber un conflicto. Ahora sí ya va a ser nuclear entre nación contra nación. Entonces, cuando Jesús dijo que es necesaria las guerras, es precisamente porque desgraciadamente la historia nos muestra que así ha sido. Pregunta, como un ejemplo, ¿qué hubiera sucedido en 1940 si Estados Unidos, Rusia, que de una forma irónica era comunista con José Stalin, Winston Churchill en Inglaterra y Canadá, no hubieran intervenido para que los nazis propagaran su veneno en Europa y en el mundo entero? Cuando los malos triunfan, es porque los buenos no hacen nada. Si hubiera quedado el mundo impasible, impávido, y los nazis hubieran continuado, estarían completamente gobernando el mundo en el siglo XXI, el nazismo. Pero se levantaron hombres que dijeron: no vamos a permitir esto, y tuvieron que ir a hacer el desembarco en Normandía. Entraron por las playas de Francia hacia Berlín. Por el lado oriental venía Stalin, del norte Inglaterra, del occidente Estados Unidos, y así pudieron entrar a Berlín y acabar con una locura de un hombre que quería crear una sola raza, la raza aria, que fue el sueño final de Hitler. Y de alguna forma obsesiva, él se convenció que los que impedían la creación de la nueva raza eran los judíos. Y en ese tiempo los judíos eran un grupo étnico, sin armas, sin fuerza, sin nación, sin nada. ¿Qué le estaban haciendo a los nazis? Nada. Y de repente Hitler deja a Rusia y deja a Inglaterra y deja a Estados Unidos y se concentra en un grupo pequeñísimo
de judíos étnicamente indefensos y le llama la solución final. Y dictamina abrir campos de concentración por toda Alemania para ahogarlos en gas. ¿Quién le metió esa idea a Hitler? Que eran los que iban a impedir que el nazismo pudiera progresar. Por lo cual se obsesionó con ellos. Ningún sociólogo, ningún antropólogo te puede responder qué fue lo que hizo a Hitler obsesionado con el pueblo judío. Y cuando nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial, vemos ya que fueron más de 60 millones de muertos. Nunca en la historia había habido nación contra nación, reino contra reino, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo comenzó esto? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia ha habido nación contra nación, ni reino contra reino. Y después de esto ha habido más de 135 golpes de Estado. En África ha habido más de 180 golpes de Estado, nada más en el continente africano. En Níger acaba de pasar uno hace 2 semanas. Y estamos en un mundo continuamente obsesionado por ver quién quiere apoderarse de los demás. Viene Putin, 150,000 soldados los pone alrededor de Ucrania. Esto voy a hablar mañana con bastante profundidad. Estados Unidos, inmediatamente al ver que rodean Ucrania, comienza la campaña controlada por la élite de los que controlan los medios de comunicación. Había habido una orden con la OTAN, que es el ejército de Europa, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, por el Pacto de Varsovia, que las naciones occidentales de Europa principalmente no iban a avanzar más hacia el norte, oriente de Europa. O sea, Lituania, Latvia, Estonia, Suecia, Finlandia, Estocolmo, etcétera, etcétera, Ucrania, Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Putin entra en el siglo XXI a Rusia como gobernante, violan el Pacto de Varsovia, las naciones, y es el presidente Biden actualmente el que decide lo siguiente: fui avergonzado cuando nos sacaron de Afganistán. Y avergonzado como lo fue, humillado mundialmente el presidente Biden por haber sido sacado y expulsado en Afganistán y haber dejado más de 7 billones de armamento en Afganistán, haber abandonado la embajada norteamericana en Afganistán y haber huido sin haber ni siquiera recogido a las personas que se quedaban ahí, pues pasaron el tiempo y dijo, pues ahora viene, me voy a sacar esta espina de mi vida. Vamos a conquistar Rusia. Y comenzó a planear mandar misiles nucleares a Ucrania. Y cuando Putin se entera, y esto no es haciendo yo a Putin ni defendiendo a ninguno, estamos poniendo los puntos sobre las IES, al pan pan, al vino vino. Putin se entera violando el Pacto de Varsovia. Yo no voy a permitir que pongan aquí la OTAN y Estados Unidos misiles apuntando a Moscú, que en 8 minutos llegaría y acabaría con Moscú. Y por eso rodeó Ucrania con todos estos soldados. Ya para no ser largo, ¿verdad? Vino la intervención, sanciones económicas, etcétera, etcétera, cosa que no ha funcionado. Pero ahora nos encontramos ya ante un Putin que no va a salir y que tiene el deseo, vamos a hablar de eso mañana, de poder conquistar la antigua Unión Soviética, que fueron 15 repúblicas que se separaron y que él quiere volver a reunirlas para volver a engrandecer el imperio soviético una vez más. Y el presidente Biden ha quedado otra vez como un pelele ante Europa. Los europeos ya no confían en Estados Unidos, el dólar se está cayendo, se junta Rusia, China, la India, Arabia Saudita e Irán para poder tener otra moneda que compre el dólar, el petróleo, perdón, y no el dólar. En cuanto nosotros oigamos que estas naciones comiencen a comprar el petróleo en yuanes o en rublos rusos, adiós Estados Unidos, porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Se acabó Estados Unidos y bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia. Así pues, estas guerras mundiales nos muestran cuán cerca estamos ya del final.
Rusia va a usar, mañana voy a hablar el tipo de armamento nuclear que tiene Rusia, el que tiene China, el poco y deteriorado armamento que tiene Estados Unidos, porque Obama redujo el presupuesto para comprar armas y defenderse. Y así vamos a ver que nos estamos juntando todas estas piezas a un mundo desarticulado, un mundo enfermo. La ambición de los gobernantes es cada vez más grande. El pueblo casi ya no les interesa a ningún gobernante. Si alguien me preguntaba, como el otro día en un programa de televisión, ¿podría usted nombrarme 2 gobernantes actualmente en el mundo que puedan realmente destacar como hombres de integridad moral y que realmente les interese, como un Winston Churchill, una Margaret Thatcher, una Golda Meir allá en Israel, algún Bolsonaro como en Brasil? Les dije, no lo puedo nombrar. Y si lo tengo, me lo reservo. Pero no habría más de 2 o 3 que les pudiera mencionar. Es el mundo político en que nos encontramos. Un mundo convulsionado por la ambición, por la desintegración y por acabar moralmente con nosotros. Porque mientras más se deprave la raza humana, menos hijos hay. Mientras más hijos se les den a los gays y a las mujeres, pues ya la familia se desarticuló. Y al desarticularse la familia, nuestra lealtad, ¿a quién será? A papá gobierno. La familia y la Biblia es el enemigo número 1 de la agenda global. Por eso la ideología de género, promocionándola, el tráfico de niños, para poder realmente debilitar moralmente a la sociedad. Todo tiene un plan desarrollado satánicamente con una sabiduría diabólica para llegar al final de la historia humana. Y los cristianos, dormidos, tenemos ya que despertar. Tenemos que ya darnos cuenta que el mundo en que estamos es un mundo que nos demanda que vivamos de rodillas. Tenemos que aumentar nuestra vida de oración, comprender el poder de la oración, tener paz, guiar a nuestros hijos, darles buen ejemplo a nuestros hijos, predicar el evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Tenemos ya que levantar la antorcha de la luz de la verdad. Jesús dijo, yo soy la luz. La única luz no es Mahatma Gandhi, ni Buda, ni Zoroastro, ni Mahoma. Es Jesucristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En penúltimo lugar tenemos la señal de la evolución genética y tecnológica del siglo XXI. Un hombre llamado Charles Darwin se fue a las Islas Galápagos, cerca del Ecuador, a tratar de poder descubrir si había la mutación de una especie a otra especie. Yo recuerdo en 1980-90 que comenzamos el ministerio, mi carga eran los universitarios. Ir a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en México, de Ciencias Políticas, tuve varios también invitaciones a la Facultad de Medicina, de Psicología, para demostrarles con un libro que se llama La Biblia, que todo lo que el hombre conoce en la disciplina académica de las matemáticas, química, biología, genética, la disciplina que tú quieras mencionar, la Biblia va mucho más adelante, pudiéndonos mostrar que solamente Dios lo pudo hacer. Hasta 1954 el doctor Hendricks y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ADN. ¿Qué es el ADN? Para muchos que no están enterados, el cuerpo humano tiene billones de células. En el cerebro, ¿verdad? Neuronas, etcétera, etcétera. Todos estamos llenos de células. Y en cada una de tus células, tú y yo tenemos un código. Un código. Vamos a poner el lenguaje moderno. Tenemos un programa. Si yo prendo una computadora y aparece un programa, ¿qué posibilidad existe en la ley de las probabilidades de que yo diga, este programa entró del aire, apareció solo? Van a decir, pues, brujería o algo así, magia.
pero no puede nada, de la nada no produce nada. Entonces, cuando se descubre que hay un programa inteligente en cada célula del cuerpo humano, ¿quién puso ese programa inteligente? Una mente inteligente. Yo tengo un cuadro que aparece, ¿quién está detrás? Un pintor, un reloj, un relojero, un edificio, un arquitecto, una estatua, un escultor. Cualquier cosa tiene que haber una causa y un efecto. No puede haber nada que aparezca de la nada. Como decían muchos ateos que he tenido yo debates con ellos, es que el universo apareció de la nada con el Big Bang. ¿Y quién produjo el Big Bang? Cabeza de aguacate. ¿La nada produjo el Big Bang? ¿Y a poco la nada produce la conciencia y la mente humana y la inteligencia? ¿Puede un ladrillo, puede algo completamente que no tiene ningún sentido, poder producir seres humanos pensantes, conscientes de nuestra vida, buscando anhelosamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? ¿Somos animales realmente? ¿O tenemos algo que nos supera al mundo animal? Entonces, cuando se descubre esto, el 60% de los ateos físicos, matemáticos y biólogos, el 60% de los ateos en Europa y Estados Unidos abandonan la teoría de la evolución. Es imposible al descubrir el ADN que haya evolución, porque los cromosomas del chango son diferentes a los míos. El cromosoma de una jirafa nunca producirá rinocerontes. El rinoceronte es imposible que se cruce con un toro. Un caballo no se puede cruzar con una burra porque nace una mula y nace estéril, porque ha violado las leyes. Desde la primera página de la Biblia, del Génesis, Dios produjo cada cosa según su género, según su orden. Todo está producido. El esperma del chango produce changos, los conejos van a producir conejos, y nunca hasta este momento del siglo XXI se ha demostrado, díselo a tu maestro que te sigue diciendo que vienes de chita, que no hay una prueba de una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba científica de la mutación de una especie a otra especie. Y después entra la famosa ley de la termodinámica físicamente. Ya dejamos hablando genéticamente. Físicamente, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo se descompone, que todo se deteriora. Hay una ley que se llama la ley de la entropía físicamente, que la Biblia en Romanos 8 le llama la ley de la corrupción, hace 2000 años. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, el universo desaparecerá, el sol se envejecerá, pero tú, oh Dios, eres eterno por los siglos de los siglos. ¿Quién le dijo hace 2000 años a los apóstoles, a los profetas, que la ley, segunda ley de la termodinámica, que se descubre más de 1000 años después, era realidad? Y que se descubre que el universo tuvo un principio, que no ha sido eterno el universo. Es impresionante todas estas cosas. Y ahora la ley de la biología, los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución biológicamente. La genética, la biología y la ciencia demuestran científicamente que la evolución fue la mentira, el fraude más grande del siglo XX, que produjo esta mentira. Damas y caballeros, nunca en la historia, jamás había habido tantos ateos como en el siglo XX, gracias a Darwin y a Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, que acabó en un psiquiátrico y homosexual. Nunca Sam Harris, Ingersoll, Hawkins y todos estos ateos de los 60, 70, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, todos estos ateos descansaban en la teoría de la evolución, en el humanismo y en el comunismo, porque estaba de moda completamente ser intelectual. Y a los cristianos, pobres tontos, nunca saben ellos nada. Fue cuando en los 80, 90 nos levantamos con la Biblia y vamos a invadir las universidades y vamos a demostrarles que todo lo que ellos están esgrimiendo como armas
para poder defender su posición teológica y filosófica es absolutamente basura. Porque el hombre no es guiado por la razón, el hombre es guiado por las emociones y los sentimientos. Pueden más los sentimientos y las emociones que la misma razón pura. Y así encontramos que después ya entramos al siglo XXI y ahora tenemos el transhumanismo, y no cabe duda que el ser humano siempre ha tenido el deseo de superar sus capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y morales. O sea, de alguna manera el ser humano, a través de toda la historia de los faraones, los asirios, los egipcios, el imperio que me muestres, la tribu que me digas, los hindúes, los salvajes en Estados Unidos, todos han querido buscar la inmortalidad. Siempre a los indios los enterraban, los quemaban, los griegos, ¿verdad? Para que su espíritu subiera. Otros creen en la reencarnación, que vamos a regresar. Pero siempre ha sido un sueño del ser humano, porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice, Dios puso la eternidad en el corazón humano. Entonces, anhelamos vivir, quisiéramos no morir. Yo quisiera vivir 10, 15, 20 años más, ver a mis nietos, jugar con ellos y volver otra vez a descubrir que en las cosas sencillas de la vida se encuentra la felicidad. La diferencia en estos tiempos es que este deseo de la inmortalidad ha adquirido otra dimensión, porque la tecnología moderna ha permitido al ser humano expandir sus capacidades intelectuales, su esperanza de vida, alterar el mismo ADN. Es una técnica que se llama el CRISPR. Los que son genetistas aquí saben lo que es el CRISPR, que ahora los médicos pueden abrir la célula, pueden introducirse al genoma humano y pueden dividir un gen. Y si tú tienes una enfermedad que es transmisible o hereditaria, sustituir ese gen por otro gen y aparece todo esto como muy beneficioso. Sin embargo, finalmente, el ser humano, cualquier proyecto que el ser humano abarque o se proponga alcanzar sin Dios, estará condenado al fracaso. Estará condenado al fracaso. El transhumanismo es la nueva filosofía del ser humano, porque el ser humano dicen que somos unos seres imperfectos, por lo que hay que aplicar, sígueme con cuidado, la tecnología moderna dentro del ser humano para que la tecnología le convierta en un ser humano. O sea, trans significa ir más allá de la humanidad. Transgénero, violar el género. Transhumano, ir más allá. Transatlántico, que va más allá del océano Atlántico. Entonces, quieren hacer que nosotros superemos nuestra humanidad. El transhumanismo es una filosofía, una ideología y un movimiento, más que nada, político-cultural. ¿Saben ustedes rápidamente cuáles son las aspiraciones del transhumanismo? Escuchen esto, de los científicos, entre comillas, del siglo XXI, a la estupidez a la que han llegado. En primer lugar, ellos hablan de la superlongevidad. Eso se refiere a extender la vida humana, la inmortalidad. La Organización Mundial de la Salud aboga ya para incluir la muerte como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud declaró hace menos de un mes que la pedofilia será autorizada en todas las naciones del mundo. La superinteligencia argumentan que estamos en una época evolutiva. Elon Musk, el que compró el Twitter, está haciendo un proyecto para meter un chip al cerebro, unido con una serie de alambres inalámbricos, desde luego, conectados a una computadora y a la nube. Entonces, ese chip que te van a meter, supuestamente, que les va a explotar la cabeza antes que puedan hacerlo una realidad, va a cambiar tu violencia, tu ira, tu enojo, tu deseo de robar, y te va a convertir en un santo. O si tú quieres aprender japonés en 1 hora, te meten un chip en un programa
que en 1 hora aprendes japonés en lugar de ir 4 o 6 meses a una academia a aprender japonés. Estos son los proyectos, y yo no les llamo científicos, yo les llamo marihuanos. Porque es lo que son. Esto no es ciencia, discúlpeme, pero esto no es ciencia. Esto es ciencia ficción. Todo lo que ha cubierto la ciencia ficción en las películas, estamos ante ese mundo donde una irrealidad absurda científicamente la quieren hacer una realidad. Y finalmente, el relativismo, que esto es lo peor del transhumanismo. Enseñan que no hay una verdad absoluta, o sea, las verdades, escucha, ya no son verdades. Dejan de ser verdades porque ahora si tú tienes una verdad, va a ser sometida a interpretaciones, por lo que no tenemos derecho a ser objetivos nunca más. En otras palabras, si tú ves una persona desnuda y le dices y sabes que es mujer, y tú puedes estar viendo equivocadamente porque a lo mejor no es mujer, a lo mejor es un transgénero. Entonces tú no tienes el derecho de decirle, tú eres una mujer. Y si él te dice, no, yo soy el hombre araña, tienes que repetir que es el hombre araña. Al llegar a Disneylandia, en Orlando, Florida, y en Anaheim, California, les suplico de rodillas, nunca vuelvan jamás a comprar ni ropa, ni visiten Disneylandia, ni ninguna cosa que tenga la marca de Disney. ¿Saben ustedes ahorita que al entrar a los parques de Disney, les dan a los niños una carta para entrar para que se abstengan dentro del parque de decirle a nadie él o ella? Que no le digan mamá ni papá. Pasaron el otro día un video donde entró un muchacho de color ya grande y él le dijo, bueno, entonces para usted que es una mamá, y le contestó, ¿y usted que es una mamá? Y dijo esta persona de color, pues yo mamá es mi mamá. O sea, ¿quién es una mujer? Pues todos nosotros tenemos una mamá, esas son las mujeres. Si tú crees que tú eres mamá y dices que eres hombre, bueno, hay un problema, un tornillo se te aflojó en el cerebro, porque tu biología y tu genética niegan lo que tú eres. Por esta razón, escucha, el 65%, vean las estadísticas, búsquenlas ustedes, el 65% de los transgénero se suicidan. Llega un momento en que han negado tanto su mente, no, yo no soy lo que Dios me hizo, yo soy otro género. Y cuando hacen la operación quirúrgica para tratar de cambiar con hormonas y todas estas tonterías y estupideces que hacen los médicos cirujanos que se han vendido también, en ese momento tu cerebro te dice que tú no eres lo que tú estás pensando. Entonces hay una guerra entre tu bioquímica, entre tu metabolismo y entre tu cerebro. Y espiritualmente somos seres espirituales. Y el momento que un transgénero ya no soporta y llega realmente a lo que Satanás quiere que lleguemos, a que perdamos nuestra identidad sexual. Que no somos, ya dejemos a Dios, lo que la biología y la genética nos dicen. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los dos cromosomas X, eres mujer, de los pies a la cabeza. Y nadie tiene el derecho para decir que hay 607 géneros. Es una locura. 607 géneros. Ha llegado el mundo a tratar de poder confundir. La maldad, no cabe duda, terminamos en el libro de Isaías, escrito hace 2700 años, donde se profetizó algo aterrador, algo que va en este momento a sacudirnos. ¿Cómo es posible que hace 2700 años el profeta Isaías haya escrito el final del planeta Tierra, tal como actualmente lo vemos y con las condiciones y las causas por qué el ser humano ha llegado al final de la historia? Dice Isaías 24, versículo 3 al 6. La tierra será enteramente vaciada. Repito, ¿fue escrito hace cuánto? 2700
700 años, seguidores de Nostradamus. Completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. No dice por el clima, ni por el smog, ni por los millones de litros de petróleo que se han derramado en los océanos. La Biblia nos da una perspectiva completamente diferente a cómo el mundo percibe la causa del clima cambiante en el siglo XXI. La Biblia dice 3 razones por las cuales la tierra se encuentra enferma. Número 1, porque traspasamos las leyes. Damas y caballeros, Dios es un Dios de orden, y Dios puso en los cielos leyes nucleares, la ley de la gravitación, inexorables. Y encontramos un orden y un diseño perfecto que sin estas leyes la ciencia no podría existir. Gracias al orden que nos rodea, existe la observación, porque la ciencia se basa en la observación. No puedes decirme nada que es científico si no ha sido demostrado antes en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Entonces Dios es un Dios de orden, y cuando nos creó Dios, nos puso un límite. No cruces este límite. Este es el bien, la bendición, y este es el mal. No cometerás inmoralidad. El sexo no fue dado para ser usado antes de casarse, y casados no con otra mujer ni con otro hombre, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni hombre con las bestias, y mucho menos con animales, y mucho menos con 3 o 4 al mismo tiempo. El sexo es algo biológico santo que Dios nos dio para que sea usado únicamente en la esfera del matrimonio, nunca jamás antes. Y cuando oyes a esos locos sexólogos en la televisión, que pues es necesaria la masturbación, si no te vas a volver loco y vas a dañar las paredes, y es necesario esto y aquello. ¿De dónde sacaron? O sea, ¿que ellos crearon el sexo? ¿Quién creó el sexo? El Dios de la Biblia. Él es el único que tiene la autoridad para decirme cómo lo debo usar. Y que hemos llegado en el siglo XXI, hemos traspasado las leyes morales. El ser humano se está convirtiendo en una bestia. El ser humano se está convirtiendo en un monstruo, en una persona completamente degenerada, para que las Naciones Unidas ordenen la pedofilia. Número 2, porque falsearon el derecho. Ya el derecho en los tribunales de justicia en la mayor parte del mundo ya no son escuchadas. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en este libro, las Sagradas Escrituras. Es la supervivencia de la sociedad. Y cuando una familia ya no es un hombre ni una mujer, y 1, 2 o 3 o 5, mi padre tuvo 14 hermanos, ya entonces la familia se desintegra. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando las familias se desintegran, las sociedades están condenadas al derrumbamiento, al fracaso, al caos moral, psicológico y espiritual también. La tierra se ha enfermado. Vivimos un mundo desarticulado, un mundo donde la única esperanza es la venida de Jesucristo por segunda vez por nosotros. A todos ustedes en esta mañana, la Biblia te invita a que te arrepientas de tus pecados. Porque está establecido el día en el que Dios juzgará a los seres humanos. Está establecido un día en el que tú te vas a presentar delante de Dios. Y le vas a dar cuentas porque somos seres morales individualmente responsables de lo que hablamos, pensamos y hacemos.
Y no hay nadie, ningún ser humano a través de la historia que se le escape al juicio eterno de Dios. La Biblia no habla de reencarnación, ni de purgatorio, ni de limbo. La Biblia habla solamente de dos lugares: cielo o infierno. Como me dijo una viejita un día: ay, yo creo que Dios es tan bueno que no creo que mande a nadie al infierno. Yo le contesté: amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos. Tú tienes una vida nada más para determinar, tal vez es esta mañana, porque ninguno de ustedes ha venido por coincidencia a esta conferencia. Dios en esta mañana te ordena, es un mandamiento: arrepiéntete de tus pecados. No sigas la vida que llevas, vuélvete a mí, dice el Señor, y encontrarás ríos que salgan de agua viva dentro de ti. No importa que hayas matado a 30 personas el día de ayer, o que hayas tenido 8 abortos, o que te hayas divorciado 10 veces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios. Tú puedes preguntar, ¿cómo así? Así es porque la palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. ¿Y qué es la gracia? Algo que no merecemos, pero que Jesucristo en la cruz fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Para que si nosotros creemos lo que Él hizo en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar, tus pecados que hayan sido como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Para que te pares en esta mañana y digas: Señor, no puede ser tanta misericordia y tanto amor que has tenido para mi vida, que ahora yo me siento perdonado, y que si hoy en la noche muero, el hecho que en esta mañana yo te haya dicho: entra a mi vida, me darás la vida eterna, y entraré al cielo sin ningún mérito, sin haber hecho ninguna buena obra, sino por la muerte de tu Hijo en mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, alguien muere en nuestro lugar. Jesucristo fue desechado entre los hombres, completamente despiadado por los hombres. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él lleva lo que merecíamos nosotros llevar, tus pecados y mis pecados, en su cuerpo en esa cruz. Resucita a los 3 días para darnos la garantía que hay vida después de la muerte. No somos animales, tenemos un destino eterno. Vamos a seguir viviendo, y quiero decirles que se acerca el día del juicio de Dios. Y mientras más oscuro esté el mundo, más contentos nos ponemos, porque sabemos que más pronto vendrá Él por nosotros. ¿No quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo a tu vida? Ahí desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile estas palabras, que nazcan de un corazón sincero, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Dile: Señor mío y Dios mío, hay muchísimas cosas que no comprendo todavía, porque tú eres Dios. Reconozco mi finitud y la limitación intelectual que tengo. Pero una cosa te quiero pedir esta mañana, Señor: perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y porque creo, Jesús, que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande amor y tanta misericordia y tanta paciencia que has tenido conmigo, y la corta vida que me queda la quiero vivir solamente para dar testimonio de lo que tú hiciste en esa cruz en mi lugar. Amén.
Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecerán. Todo se derrumba a nuestro alrededor. Miren, todas las verdades que están en la Biblia, todas al pie de la letra se siguen cumpliendo. Esto es la única luz que tenemos. Ama este libro, guárdalo con todo tu corazón, memorízalo, estúdialo, léelo, reúnete en lugares donde se junten cristianos, ora por tus hijos. Hoy en la noche tu hijito de 5 meses, te acercas con tu esposo, le pones tu mano: Padre, bendigo a mi Panchito, a mi Carlitos, guárdalo de todo mal. A tus hijos ya grandes, ya que estén dormidos, a tu hijo Pepe de 40 años de edad, te pido por él, te pido que se vaya a la casa pronto. En fin, ¿verdad? Hoy, a la hora de la comida, tal vez por primera vez, antes de comer, agarra a tu esposa, a tus hijos. Padre, gracias por este pollito, por estos tlacoyos, por estas cosas que tú nos das, en el nombre de Jesucristo. Y comenzamos a tener una vida de relación con alguien que vive, que se llama Jesucristo. El cristianismo no es una religión. Escucha esto. Es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que se levantó de la tumba y que ha entrado a tu corazón en esta mañana. Esta serie se titula La bestia que sube del abismo. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. No cabe duda que al haber mencionado el título de esta serie, La bestia que sube del abismo, inmediatamente, aún dentro de los medios cristianos, millones de cristianos, como no se imaginan ustedes, están completamente desinformados del poder que el anticristo tendrá. Están desinformados del poder que el mundo está llevando a cabo a través de la tecnología y las computadoras y la genética. Entonces, todo esto que está a nuestro alrededor, aunado a la ciencia, yo le podría llamar ciencia ficción, porque ya dejó de ser ciencia. Cuando la ciencia dice que un niño no es niño ni que una niña no es niña, pues la ciencia está pisoteando la genética, la biología y todas las demás derivaciones que existen para poder determinar qué es un hombre y qué es una mujer. Hace poco oí a una persona muy inteligente que en Nueva York le preguntaron: bueno, finalmente, ¿quién es una mujer? Y contestó: mi mamá. Esa fue la única respuesta que dio. Todas las que son mamás son mujeres. No podía haber otra respuesta más clara. ¿Quién es una mujer? Una mujer que trae a los niños al mundo, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo muy peligroso, muy inestable, que tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos a todo lo que está pasando. Y otra de las cosas más increíbles que están sucediendo: hace algunos días nuestra hija Salem se casó, ya se casó Salem. Ya nos quedamos Marta y yo solitos, y gracias a Dios pues van a vivir cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos a nuestra nietecita Ana Sofía, otros nietos también que ya son pastores, gracias a Dios. Pero tuve mucha oportunidad, porque en todas las bodas, las fiestas, 15 años, bautizos, tenemos que estar buscando gente
que se acercan a nosotros o comen con nosotros en la misma mesa en Navidad, por ejemplo, y tenemos que hablarles de Jesús. Y pues fueron muchas personas muy importantes a la boda, no invitadas por nosotros, sino por el esposo ahora de hijas de Salem, están muy bien relacionados en el mundo de la política. Y uno de ellos que platiqué, le dije: ¿tú estás enterado de la desdolarización? Que el dólar está a punto de caer, que el mundo está a punto de ver fenómenos paranormales y cosas cósmicas en el cielo que van a asombrar a la gente. Y él era una persona muy importante en comercio, en cosas que él estaba involucrado. Hablas con un médico, sabe de su medicina, un dentista de los cosas dentistas, pero fuera de su profesión, la mayor parte de los seres humanos desconocen completamente lo que está pasando alrededor. O sea, todos los seres humanos tienen su mundo. Mi mundo es la medicina, mi taller de carpintería, mi taller de plomería, soy como maestro, y nos encerramos en mundos muy reducidos sin querer asomarnos y abrir una ventana al mundo exterior a través de otras revistas, de otra información, del internet, y descubrir qué está pasando realmente, pero más que nada la ignorancia que tienen de la Biblia. Todas las personas con las que he conversado en el último mes, personas, repito, profesionistas, maestros universitarios, científicos, estuve con 2 físicos matemáticos muy importantes, uno de México, otro de Colombia, una ignorancia impresionante de las Sagradas Escrituras. Y cuando comienzas a hablar con ellos de la Biblia, siempre te dicen: ya la leí. Le digo: fíjate que yo no la he acabado de leer y tengo 46 años estudiándola y no la he acabado todavía. La he leído, digo, si es como un libro, cualquiera la puede leer. Pero el Evangelio de Juan simplemente le dije: lo he leído más de 750 veces y le sigo encontrando cosas que creí que yo sabía y que descubro que no me fijé en las 750 veces anteriores, que el Espíritu Santo ahora me alumbra y veo cosas que no había visto anteriormente, nada más en un solo evangelio. Si estamos ante un libro revelado por una mente infinita, que es la mente de Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y la Biblia nos sumerge en un mundo donde saca todo absolutamente lo que está pasando a nuestro alrededor, para que nosotros lo podamos relacionar y entender: esto lo dijo la Biblia, esto y esto, y comenzamos a juntar las piezas y entendemos que está perfectamente pavimentado el camino, la cronología, las profecías de los últimos tiempos, para que nosotros que estamos en esta época tan emocionante no tengamos miedo. Más que cualquier otra cosa, que no tengamos temor del futuro. A mí me han criticado muchas veces y me han dicho: es que el doctor Alducin nada más habla de profecías. Les dije: ¿y qué? ¿Sabes qué? Gracias a Dios que no te voy a dar gusto. Yo le dije, fue un periodista, se decía cristiano: ¿por qué no habla de otras cosas? Le dije: mira, yo tengo que seguir una línea de allá arriba del patrón. Y si creo, o el patrón cree, que este es el tiempo en el que el mundo tiene que estar más consciente de lo que está pasando, pues hay muchas personas que nos están llamando a las profecías, a la escatología, para poder comunicarle a los cristianos, principalmente, no que tengan miedo, sino que hay una esperanza maravillosa en la persona de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y que para que cuando estas cosas sucedan, como que ya los extraterrestres y la aparición de ovnis, sepamos que todo está absolutamente ya determinado en la Biblia, y que en el momento que veamos todas estas cosas no tengamos miedo, sino que sigamos viviendo con esa seguridad y esa confianza y esa esperanza de que vamos ya a casa. Ya no estamos llegando al final. ¿Y qué es el final? Nuestra casa, donde vamos a vivir eternamente.
Ya no habrá enfermedades, no habrá pobreza, no habrá absolutamente nada. Y mientras más oscuro se pone el mundo, menos miedo tenemos que tener, porque más cerca estamos de llegar a casa. Rápidamente, había un cuento de una niña que viajó en un tren y era como una niña como de 12, 13 años de edad, y en el tren, enfrente de ella estaba sentado un par de viejitos. Y el tren pasó por montañas y se subía el tren y la niña estaba tranquila y no se movía, y los viejitos, ay Jesús, María y José, ay Dios mío santo, y brincaban y se movía el tren, etcétera, etcétera, y la niña permaneció impasible durante casi una semana dentro del tren. Y le preguntaban al llegar a la estación los viejitos, oye niña, ¿cómo es posible que pasamos tantos problemas y tantas cosas y tú permaneciste con una paz impresionante? Y les contestó la niña, muy fácil, porque yo sabía que al final de la estación me estaban esperando mis papás. La sola seguridad y la sola esperanza de volver a ver a sus papás le quitó el miedo del viaje en el tren. Y así nosotros también. La sola esperanza y la seguridad de que al otro lado de la muerte nos está esperando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, nos da la seguridad y la fuerza para vivir para Él. Muy bien. ¿De qué se trata esta serie, La Bestia que sube del abismo? Apocalipsis 11, versículo 6 y 7. En este capítulo se mencionan a dos testigos que Dios va a levantar en un tiempo donde tú y yo, si somos cristianos, o los que no son cristianos, van a estar y los cristianos no vamos a estar. Estamos ya casi al final o en los últimos años de la gran tribulación o los juicios de Dios en este mundo. Y dice la Biblia en el versículo 6, estos tienen poder, o sea, está hablando de los dos testigos, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí están dos hombres, se especula que puede ser Moisés y Elías, o Moisés y Enoc, no sabemos todavía con seguridad, pero son dos hombres que Dios va a levantar en el mundo para dar el último testimonio al mundo de que Jesús vive. Y el versículo 7, que es la base de nuestro estudio, dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, o sea que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien, en este pasaje encontramos que se menciona a alguien que va a subir de un lugar desconocido para la mayor parte del mundo y también de los cristianos, que se llama el abismo. Este pasaje ha dado pie a diferentes especulaciones, como que no cabe duda que las hipótesis que se han mencionado, ¿verdad?, acerca de la identidad de esta bestia. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo y qué es el abismo? ¿Estará hablando del anticristo? ¿O estará hablando de algún espíritu humano que murió y va a resucitar, va a ser muerto y va a volver otra vez a morir? Algunos han enseñado esto precisamente, que a lo mejor es algún espíritu humano que actualmente se haya confinado en el infierno o en el abismo, y que algún día va a resucitar y saldrá a existir como el anticristo. Otros enseñan que la bestia es el avivamiento tal vez de algún imperio del pasado y que volverá a resurgir. Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, nos revela algo mucho más que el avivamiento de un imperio. Porque ¿cómo es posible que un imperio resurja del pasado? Aunque va a haber imperios que van a resurgir, pero un imperio no está en el abismo, por el amor de Dios, ¿verdad? Un imperio está sepultado bajo las arenas del desierto.
Entonces, ¿de qué está hablando el Espíritu Santo? Y solo a una persona o a una entidad espiritual se puede referir la Biblia, y si esto es verdad, no se puede tratar de ningún espíritu humano. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En segundo lugar, ningún espíritu humano se encuentra en el abismo. La Biblia menciona 3 o 4 prisiones debajo de la tierra, se encuentran debajo de la tierra, podríamos decir en el fondo del mar. Vamos a llegar para allá, abran bien los oídos. Y estas prisiones, una es el infierno, o el Gena en el griego, que es donde se encontraban o donde se encuentran todavía todos los espíritus esperando la condenación del juicio del gran trono blanco, el infierno. El abismo, como lo vamos a ver, es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo, y hay algunos ángeles caídos en el abismo. En tercer lugar tenemos el Abadón, que es el lugar de los ángeles caídos que se encuentran en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 5. Así que todas estas prisiones que se encuentran en la Biblia reveladas son donde están seres humanos, espíritus humanos, demonios y ángeles caídos. Ahora bien, vamos en primer lugar a determinar qué es el abismo claramente. Vayamos en primer lugar a Isaías capítulo 14. Vamos a dejar que la Biblia siempre nos hable y nos enseñe. Y vamos a ver la diferencia entre el abismo y el infierno. Isaías 14, versículo 14 y 15, está hablando acerca de Lucifer. Sobre las alturas de las nubes subiré. Aquí se representa a Lucifer declarando antes de que Dios lo arrojara del cielo lo que él quería hacer. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Entonces vemos que el Sheol, lo vamos a ver, es el infierno, y el abismo se encuentra junto al infierno, pero son dos entidades diferentes las que lo ocupan y dos lugares completamente distintos. En el Antiguo Testamento, la revelación de todos los seres humanos desde Adán hasta la muerte de Cristo era que todos los espíritus que morían, buenos y malos, justos e injustos, descendían al mismo lugar en el centro de la tierra, y se usa la palabra Sheol. Esta palabra Sheol significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Entonces, en el Antiguo Testamento no sabían nada acerca de estas prisiones de oscuridad y de estos lugares, y hasta que Jesucristo aparece en el mundo hace 2000 años y se aparece a toda la gente que le reconoció como el Mesías, y el grupo de hombres que lo siguieron, que son los apóstoles, a ellos Cristo les abre el entendimiento que no tenían abierto en el Antiguo Testamento, y Cristo nos revela qué es lo que se encontraba en el centro de la tierra, en el lugar que se llama el Sheol. Por ejemplo, en la historia de Lucas, que cuenta Jesucristo, que no es una parábola, porque en una parábola no hay nombres propios, y aquí se menciona a Abraham, y dice en el Evangelio de Lucas que cuando murió una persona que tenía muchísima influencia, y un déspota, un soberbio y un mendigo que pedía las obras que caían de la mesa del potentado y del soberbio,
y de las personas que despreciaba a la gente. Los dos murieron, pero al morir el rico estaba aquí, o el potentado, el pobre aquí, y al morir se invierten las condiciones. Ahora el potentado, el soberbio, el que pisoteó a la gente, que explotó a la gente, se encontraba en el Sheol, en el lugar que se llama el infierno. Entonces Cristo dice, murieron estas dos personas en el Sheol, y Jesús nos abre el entendimiento, y dice Jesús, el Sheol estaba dividido. De un lado se encontraban todas las almas que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, porque desde Adán hasta la cruz del Calvario no podían subir al cielo hasta que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada y pagara por sus pecados. Entonces se encontraban ahí en pausa, ¿verdad?, en un estado intermedio, y del otro lado del Sheol se encontraba el infierno, o el Gehenna, con G-H-E-N-A en el griego. Todos los condenados esperando todavía hasta el día de la resurrección, del juicio final. Y dice la Biblia que esta división que había entre el paraíso, así se le llamaba, el lugar donde estaban los justos esperando que Cristo muriera, o el seno de Abraham. Ahí estaban de un lado y de otro lado, y no podían pasar desde luego los del infierno hacia el otro lado, y mucho menos, ¿verdad? Ningún justo le hubiera gustado pasarse al lado del infierno. Entonces Cristo nos muestra claramente que era el Sheol, el lugar donde descendían todos, buenos y malos, pero estaban ya separados en el centro de la tierra, en el lugar de la sepultura. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 3, que cuando Cristo muere en la cruz, desciende al centro de la tierra. Por eso sabemos que el infierno se encuentra, y el Sheol, en el centro de la tierra. Desciende al centro de la tierra y saca a todos los espíritus que se encontraban en el lado del paraíso, se los lleva con él al tercer cielo, y de Cristo a nuestros días. Si tú mueres en Cristo, ya no desciendes al centro de la tierra, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Desde Cristo a nuestros días, una vez que Él ya ha presentado la sangre en el altar y en el templo divino, ya todos los que morimos en Cristo, vamos inmediatamente. Mueres, un accidente, en la panza de un tiburón, te matan, cáncer, como tú mueras, como yo muera. Abrimos los ojos y estamos en su presencia. Pero el infierno sigue estando hasta el siglo XXI en que nos encontramos, sigue estando en el centro de la tierra. Y todas estas personas que se encuentran en el centro de la tierra, en el infierno, no en el abismo, hasta después del milenio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el juicio final de los incrédulos, Dios abrirá los libros y les demostrará en su justicia que Él no quiere ni manda a Dios al infierno a nadie. ¿Me escuchaste? Porque hay gentes que nos han dicho, ay, ¿cómo puede Dios ser tan bueno y tan sabio? Yo no creo que mande a nadie al infierno. Así me han dicho. Yo les contesto, amén, amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda. Dios exhibió y levantó a su Hijo entre el cielo y la tierra, y nos ofrece un regalo. Todo lo que tú has hecho en tu pasado, mi Hijo lo puede llevar en la cruz. Acéptalo como tu Señor y tus pecados serán borrados, pecados pasados, presentes y futuros, por toda la eternidad. Como está más lejos el occidente del oriente, así tus pecados desaparecerán delante de mi vista. ¿Para qué? Para que el día de tu juicio, el día que tú mueras, sepas que al entrar al cielo no entraste porque te portaste bien, o porque hiciste un asilo para ancianos, o porque te persinabas, o porque tenías a la Virgen de la Macarena o al Sagrado Corazón de Jesús, o porque ibas a una iglesia. No. Cuando entres al cielo será porque mi Hijo murió por ti.
Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Para que nadie se gloríe y diga al llegar al cielo: Pedro, ábreme la puerta, me están esperando. Y a ti, ¿usted qué? Ábreme la puerta. ¿Y por qué? Hice un asilo de ancianos, recé 10 rosarios diarios, me fui a la villa y di vuelta, iba a la iglesia Villa Nueva para el Mundo, iba a los estudios. Y te va a decir Pedro: nada de eso te da el derecho de entrar al cielo. Solamente te pregunto: ¿naciste de nuevo? ¿Estás bajo la sangre de Jesucristo? ¿Se acuerdan del ladrón junto a la cruz? ¿No se bautizó? ¿No hizo viernes primeros? ¿No tenía cuadros de vírgenes ni de santos? ¿No fue al Vaticano? Desde luego que todavía no existía. Era un hombre criminal, borracho, parrandero y jugador. Aquí está el ladrón junto a la cruz. Y Cristo, desde este lugar, cuando le dice el ladrón: acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso se encontraba en el centro de la tierra todavía. No le dijo en el cielo, estarás en el paraíso. Entonces muere el ladrón sin haber hecho jamás ninguna obra, ni bautizado siquiera, ni se había persinado tampoco. Y Dios le da la salvación. Imaginémonos a los fariseos: ay, sí, pues qué fácil, ¿verdad? Así nada más. No, no fue nada fácil. Cristo te va a contestar: yo pagué por ti. No fue nada fácil. Yo se los hice a ustedes fáciles para que sepan cuánto los amo. Y para que entiendas que no hay nada en tu vida que tú puedas hacer para tener esta salvación. Muy bien. El abismo se encuentra entonces junto al infierno. Veamos nosotros también en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Evangelio de Lucas capítulo 8. Que el abismo es el lugar, la prisión, Santa Marta Catitla, o la penitenciaría federal. Ahí están guardados los demonios. Lucas 8, 27 en adelante. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, o sea Jesús, vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Este hombre, aquí hago una pausa, vamos a ver más adelante, tenía 6,000 demonios. 6,000 entidades espirituales dentro de él. Y cuando Jesús se acerca, estas entidades espirituales, invisibles ante los ojos humanos, hablaron usando las cuerdas vocales de este endemoniado. Y lo primero que notamos es que la mera presencia de Jesús los atormenta. De alguna forma ellos tenían un conocimiento de que Él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y que creyeron que ya venía el tiempo del juicio final, porque ellos no conocen toda la cronología ni el calendario de Dios. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Vemos que estas criaturas, estas entidades espirituales llamados demonios, daimón en el griego, daimón como suena, le pueden proporcionar al ser humano fuerzas sobrenaturales, visión sobrenatural, poderes de telepatía, poderes desde lejos de doblar relojes,
o adelantar relojes, manipular computadoras, máquinas de inteligencia artificial que les preguntas, oye, esto y esto y esto, y te dan respuestas. Me venían diciendo que el otro día le preguntaron a una máquina de inteligencia artificial que si realmente quién era ella. Le preguntaron a la máquina, ¿tú quién eres? ¿Saben lo que contestó? Soy un ángel caído. Me mandaron un correo, ¿usted qué piensa, verdad, de esto? Le dije, es que ellos pueden hacer hablar a una máquina, pueden hacer las cuerdas vocales, pueden hacer hablar a un burro, pueden hacer hablar a un conejo. Es increíble la desinformación que tenemos acerca del poder de los poderes de maldad. Y cuando los conocemos, ya no somos engañados por ovnis, o que en un buñuelo se apareció una virgen, o que vi un santito que le salió sangre, o que en la noche hubo cadenas arriba de mi cuarto, que la televisión se me apagó de repente, que los vidrios en mi cuarto se doblan, etcétera, etcétera. Ya sabemos que todos estos fenómenos dentro de lo paranormal no son normales, son demonios. Tienen el poder de alterar la energía. Llegó Moisés con el faraón, deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Y agarra a Moisés la culebra, Hechos capítulo 5, 7, y la avienta al suelo. ¿Qué le pasa a la culebra? Un objeto inanimado de madera se vuelve una serpiente. Y los brujos de Faraón avientan sus culebras y duplican el milagro de Dios. Satanás tiene el poder de materializar la energía. Ese es solamente un botoncito de muestra que nos deja el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con todos los que nos deja en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Versículo 30, y entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión romana estaba formada de 6,000 soldados. 6,000 demonios tenía dentro de su cuerpo, en las orejas, en los nervios ópticos, en las billones de neuronas que tenemos en el cerebro. Pueden entrar al cerebro y desconectarnos neuronas, pueden afectar tu voz, pueden afectar los órganos sexuales, pueden actuar en los músculos, pueden actuar en tu páncreas, en tu estómago, en tu hígado, en la piel. Tienen el poder y el control del cuerpo humano total. Lo que hasta el siglo XX avanzamos en el estudio del metabolismo y del cuerpo humano y las enfermedades paranormales, las psicosomáticas, psicológicas, etcétera, etcétera. Ellos tienen miles de años estudiándonos. Hasta el siglo XX el ser humano entró al mundo del descubrimiento de la ciencia. Lo que no pasó casi en 6,000 años pasó a partir del siglo XX, donde nos encontramos actualmente. Versículo 31, y es el que nos interesa, y le rogaban que no los mandara. ¿A dónde? Los demonios tienen un miedo terrible al ser expulsados de un ser humano o de un animal, porque se pueden meter en tu perico, se pueden meter en tu perro, se pueden meter en un león, se pueden meter en cualquier criatura viviente, en las aves, en los peces, en los seres humanos. Tenían miedo. Por favor, te rogamos, no nos mandes a prisión. Y la palabra abismo, abis, es la prisión de ellos, como lo vemos en este momento de una forma tan clara. Ahora veamos y confirmémoslo en Apocalipsis capítulo 9, donde tenemos todavía mucha más amplia revelación del mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, inmediatamente deducimos que no es una estrella, ¿verdad? Literal.
¿Por qué? Porque 7 veces en toda la Biblia a los ángeles se les llama también estrellas. ¿Por qué? Por el resplandor que emanan. Aún los ángeles caídos y los ángeles de Dios, si se aparecen, pueden ellos manifestar con tantos trucos que tienen, ¿verdad? Un resplandor que parece en el sol. Pero aquí vemos que esta estrella es un ángel de Dios. Vemos en segundo lugar que el abismo tiene llave. Nadie puede salir de los demonios, están encerrados literalmente con una llave. Pero llegó la quinta trompeta. Después que la ecología, una tercera parte de la ecología del mundo, desapareció lo verde, los campos, los bosques, la tercera parte del mar se contaminó, la tercera parte de la tierra, del aire, y llegamos a la quinta trompeta, el más grande de los juicios de Dios sobre la tierra. Manda un ángel Dios y le dice: baja al abismo y ábreles la puerta. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones o los alacranes. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Solamente los 144,000 judíos, Apocalipsis 7, que van a ser sellados por Dios, serán los únicos que los demonios tienen prohibido atacarlos. Entonces vemos que el abismo, la prisión actual de los demonios, se va a abrir. Imaginémonos nada más, si ahorita en el mundo ya hay una perversión inimaginable hace 5 años, donde las Naciones Unidas decretan la pedofilia como algo legítimo, abre los ojos. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde está controlado por poderes invisibles y siguen las cosas y las mentiras, las redes llenas de mentiras, desprestigiando, calumniando unos contra otros, etcétera, etcétera. Todos con la avaricia. Quiero más seguidores, quiero más dinero, quiero más esto, más, y no me importa qué precio pagar. Las compañías farmacéuticas, mi esposo y yo vemos pocas series de televisión. Les recomiendo una de veras que se llama en inglés The Painkillers. Se tradujo la enfermedad letal, que es la historia de las farmacéuticas. No sé ni cómo la permitieron en Netflix. Son 6, 7 capítulos que te dicen los millones que hacen los que se encuentran detrás, como Bill Gates, mandando medicinas para poder meterles heroínas a pastillas como Equanil, Prozac, Valium o tranquilizantes nerviosos, otras cosas. Y la cuestión es, el propósito de las farmacéuticas es hacerte adictivo, porque si te haces adictivo, la sigues comprando, y si la sigues comprando, nos seguimos hinchando en dinero. Y ahí está toda la historia con nombres y todo en esta serie. Painkillers, los asesinos del dolor, con la bandera de pastillas tranquilizantes. Me duele la cabeza, tomes esto, y no sabemos ni siquiera lo que nos están dando. Estamos inundados en un mundo desconocido por la mayor parte de la humanidad de mentiras. Ahora en Apocalipsis 20, para terminar determinando lo que es el abismo y entendiendo por qué ahora la bestia que sube del abismo, que es el abismo, la prisión de estos ángeles. Perdón, antes de pasar aquí a Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis 9, no cambien de página, Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis 9, 11, hablando del abismo todavía, y dice así: y tienen por rey sobre ellos al ángel. Aquí hay un ángel, ya no son demonios. El jefe de los demonios, el capataz, el guardián de esta cárcel, es un ángel caído.
Aquí vemos que los ángeles caídos son diferentes a los demonios. Son dos entidades, porque he leído muchos libros que dicen que los ángeles caídos son demonios y a los demonios les llaman ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. El jefe de estos demonios en el abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa, apúntalo, el destructor. La palabra Apolión en griego significa destructor y en hebreo destructor. En Juan 10 Jesús dijo: el diablo vino a matar, robar y destruir. Una de las cosas más importantes que los demonios atacan a los seres humanos es la mente. ¿Y saben ustedes cuál es el arma favorita de estas entidades espirituales? El principal objetivo que tienen los demonios es atormentarte con pensamientos de suicidio, de celos, de autodestrucción. No sirves, no vas a salir adelante, no te vas a casar, no vas a prosperar. ¿Ya para qué? Quítate la vida. 50,000 personas se están quitando la vida en Estados Unidos. Ninguna persona llega al suicidio a decir: ya no quiero vivir, más que la persona que ha encontrado pura pared negra a su alrededor. Para estas personas no hay ninguna ventana, no hay ninguna luz, no hay ninguna esperanza. ¡Pum! Me quito la vida. Obra de demonios. Porque es el propósito de ellos atormentarnos, y nosotros los cristianos tenemos la consigna, la responsabilidad de día y de noche, de día y de noche, meditar en este libro de la ley, llenar mi mente con versículos, memorizar 2 en la mañana, 2 pastillitas en la tarde en lugar de chochos versículos de la Biblia, 2 en la noche. 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, repetirlos, acostarme. El Señor es mi Dios, es mi fortaleza. Dios sea la gloria, el poder al único, al invisible y verdadero Dios, único entre los cielos y la tierra. Es Jesucristo, en paz me acostaré. Señor Jesucristo es la única protección que tenemos para que no te metan la película que acabas de ver, el libro que acabas de ver, la conversación que tuviste con tus amigos en la cantina, en el despacho, etcétera, etcétera. Todos estos pensamientos entran a la mente y comienzan a actuar, debilitando nuestra mente, para que cuando los demonios nos quieran lanzar doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, Dios no existe, como Noah Harari, el consejero de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. Dios no existe. Los extraterrestres, vamos a hacer computadoras que puedan abrir portales interdimensionales para que cuando aparezcan los demonios, no son demonios, no se asusten, van a ser extraterrestres. Todo esto, ¿de dónde viene? Esto no es coincidencia. Esto está planeado por una mente superior que se llama Lucifer. Es real. Jesús mencionó más veces el infierno que el cielo, y a los demonios más que a los ángeles, porque Jesús sabía el peligro en el que el ser humano se encuentra. Y si no somos hombres de la palabra, llegamos el domingo, ya ni la Biblia traemos aquí a la iglesia, ya estamos, yo no sé dónde vas a acabar. Cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley, que es la fortaleza, lo que Dios me sostiene, si yo quiero permanecer cerca de Jesús, es acerca de la Biblia. Quiero estar cerca de Jesús, tengo la Biblia, la leo, los salmos, memorizo proverbios, la estudio diligentemente, consulto la concordancia, consulto el diccionario, le dedico, no importa qué profesión tenga, le dedico media hora diaria al estudio de la Biblia, y te va a redituar como tú no te imaginas en bendiciones. Pero muchos hasta 2 o 3 días tienen ya, ni siquiera la han abierto. No traen ni en la caja de guantes de su coche, no traen una Biblia. En el baño no tienen una Biblia. En su cuarto no tienen una Biblia. Van en el avión y van comiendo, ya saben qué.
¿Tú crees que vas a sobrevivir? ¿Tú crees que vas a seguir igual en este mundo que estamos, donde está ardiendo ya el mundo? Estamos tratando de gritarle, sálvese el que pueda. El Titanic se está hundiendo, el barco se está hundiendo. Jijiji, jojojo, jajaja, espérame tantito. Está la eternidad el día que tú te mueras de tu alma. Y te está esperando Satanás o te está esperando Jesucristo. Y tú lo tienes que determinar tal vez el mismo día de hoy. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas especulaciones de que la bestia es un espíritu reencarnado, que un imperio, ¿verdad? No pueden ser probadas en la Biblia. En este momento, para resumir nuestro estudio, es conveniente concluir: la bestia del abismo no es el anticristo. La bestia del abismo es una entidad que existió antes de que se escribiera el Apocalipsis, como lo vamos a ver para terminar, que en el tiempo de Juan, cuando escribió Juan, no existía, y por eso es que va a surgir otra vez del abismo en el tiempo de la tribulación. No es el anticristo, porque los hombres no reencarnan. Esta entidad, esta bestia, es un ángel caído, que va a entrar en el anticristo. Entonces el anticristo, la persona del anticristo, será una combinación de humano-ángeles, donde este ángel caído le da la autoridad, el poder del reino de Lucifer al anticristo, y todos los poderes que el anticristo tenga no serán de él. Él va a ser un ser humano como tú y como yo, porque en la Biblia dice en Apocalipsis 20 que va a ser arrojado al lago de fuego. Y una persona híbrida no la puedes mandar al lago de fuego, ni un imperio, ni una computadora. El anticristo es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, poseído como fue poseído Judas. Juan 13, que el diablo entró, literalmente entró el diablo dentro de la persona de Judas, como los demonios están entrando en millones de seres humanos actualmente para llevarlos a la desesperación, a la depresión. Que uses pastillas anticonceptivas, que uses pastillas para que te calmen la depresión y la tranquilidad, y para que puedas tú vivir dominado por las drogas de alguna u otra forma, y no bajo la sangre ni la dirección del Espíritu de Dios. Y si no abrimos los ojos ante este mundo que estamos bien nosotros enfrentando, vas a ser como en tiempos de Noé, vas a ser arrastrado, porque nunca entendiste que Dios te ama, que murió en una cruz para ofrecer su vida por tus pecados y por mis pecados, y que si no le haces caso ahora, serás como el hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro la construyó sobre la piedra. ¿Qué ilustración más profunda y más sencilla? Y vinieron los vientos y la lluvia, y el que construyó en la arena perdió todo absolutamente. El que construyó en la roca permaneció de firme. Vientos, esto, y que el petróleo cayó y el peso cayó, y terremotos, y que extraterrestres, y vamos a llegar hasta el final intactos, paraditos como soldados, resistiendo en el poder del Espíritu Santo de la Biblia dentro de nuestra mente los ataques mentales del mundo contra nuestra vida. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Te pregunto en este momento. Abre los ojos, arrepiéntete de tus pecados, incline su cabeza y dile estas palabras al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por haberme hablado a través de la Biblia y haberme mostrado que soy un pecador, una pecadora, y que merezco el infierno. Mas ahora he oído a través de las buenas noticias que tu evangelio me trae, que hace 2000 años moriste en una cruz, fuiste enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y ahora te encuentras sentado en el tercer cielo al lado de tu Padre, viviendo para que mi fe no falte
hasta el día que vengas por mí. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Y como creo que vives, en este instante te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tan grande salvación, y que la corta vida que me queda, enséñame a vivir para ti, a dar testimonio de lo que hiciste en mi lugar, a vivir una vida santa, apartada del mal, sabiendo que la vida eterna me espera después de mi muerte. Gracias por tan grande salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero este libro permanece. Filosofías, comunismo, ideología, capitalismo, democracias, reinados han caído delante de nosotros, la ciencia está desmoronándose delante de nosotros, los sistemas de gobierno ya no saben qué adoptar, si una monarquía, si el capitalismo, una mezclado, que el libre mercado junto con el comunismo. El mundo está como loco, ya no saben si es hombre o si es mujer. ¿En qué mundo estamos? Y nos llamamos inteligentes, y nunca la raza humana había descendido a tal grado de bajeza, de degradación, de inmoralidad, donde ya hay monstruos alrededor de nosotros que ya no son seres humanos, son monstruos literalmente, dejaron de ser seres humanos. No nos extrañe que hay un infierno esperándolos.